¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues seguimos con este problema terrible. Y no sé si ustedes coincidan, pero los seres humanos han perdido dos factores importantísimos. El primero es el sentido común y el otro es el instinto de conservación. Y quizá al haber perdido nosotros estas dos cosas, entendemos por qué hoy en la República Mexicana hay 43,000 muertos. Y como dijeron en la PGR, hay una línea de investigación y quizá lo tiene secuestrado al sentido común y al instinto de conservación, la indolencia. Quizá esto es el factor por el cual tenemos 43,000 muertes. Nuestra salud, en mucho, depende de nosotros mismos, no del gobierno. Y fíjense que se ha inventado ahora un semáforo, pero realmente nosotros debiéramos de tener nuestro propio semáforo. Nosotros debemos de generar nuestro propio semáforo. Y sería, ¿eres una persona de alto riesgo o vulnerable? ¿Eres un adulto mayor que tiene padecimientos crónicos degenerativos, como puede ser cáncer, diabetes, hipertensión, o quizá otros padecimientos que estés ya con mucho tiempo atrás padeciéndolos? ¿Sabes qué? Esas personas, nosotros somos semáforo rojo. Si tú estás embarazada, eres semáforo rojo. Si tienes la necesidad de salir y de utilizar el transporte público, debemos extremar precauciones porque a la hora de regresar a nuestro hogar necesitamos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, no tengan ese problema. Si tú tienes que estar en un lugar cerrado donde hay aire acondicionado, tienes que ir al Oxxo, por favor, extrema precauciones. Necesitamos cuidarnos. Si no te cuidas, ¿qué crees? Nadie te cuidará. Nosotros tenemos siempre una imagen de nosotros que no es la más correcta. Y vemos, si nosotros le preguntamos a una persona, oye, ¿tú eres un buen hijo? Oye, tú eres una buena hija, o fuiste un buen hijo, fuiste una buena hija, y en un porcentaje muy alto, quizá un 98% nos digan, sí, yo fui un buen hijo, o soy un buen hijo, o fui una buena hija. Si cambiamos la pregunta y les dijéramos, oye, tú eres un mal hijo, seguramente el 100% nos va a decir, no, yo no soy un mal hijo. Y en Efesios 6, 2, 3 nos dice, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Yo no conozco hoy día un buen hijo, una buena hija que le vaya mal. Le podemos preguntar a las personas, oye, ¿tú eres un buen esposo? Y quizá nos digan, sí, yo soy un buen esposo, aunque sean indolentes, pegalones, o anden de ojo alegre, ¿no? Que se sientan todavía muy galanes. Y nos dice la Biblia, en 1 Timoteo 5:8, que quien no provee para los suyos y particularmente para su familia es como un idólatra. Y fíjense algo importante, el proveer no va en función del billullo, hay otras cosas importantes. Y si les preguntáramos a las personas, oye, ¿cuál es tu relación con Dios? Seguramente nos van a decir muy buena, ¿sí? Y en la Biblia nos dice, en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír, a Él escuchar. Pero nosotros tenemos una mala imagen y una falsa imagen de nosotros. Dice en Corintios 13:5, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si es verdad, si siguen confiando en Cristo.
Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está con ustedes. Y nos refuerza en 1 Corintios 10:12, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Puedes llevar muchos años yendo a la iglesia, puedes decir que eres cristiano, puedes afirmar que has hecho cosas para el Señor, que les está sirviendo. Y aún, fíjense bien, no lo conoces, sino únicamente lo estás distinguiendo. Y aquí esto es un factor muy importante. Muchos dicen que conocen a Jesús, que conocen a Dios, y realmente lo que tienen de Él es que lo están distinguiendo. Nosotros podemos tener información de un artista, de un deportista, de un político, pero en realidad es que no lo conocemos. Y podríamos poner un ejemplo de X. ¿Sabe si toma medicina? ¿Sabe si tiene alguna enfermedad? ¿Cómo se lleva con sus hermanos? ¿Cómo se lleva con sus hijos? No. A mí me llama la atención determinado jugador, determinado artista, pero realmente no lo conozco. A estas personas las distinguimos porque las vemos en fotografía o hemos asistido a un evento, y aunque los vemos de lejos, ¿sí?, no los conocemos. Igual pasa con el Señor Jesucristo. Y en estos tiempos es más difícil porque no lo vemos. Tú puedes asegurar que tienes fe, pero hay que demostrarlo. Dice Tito 1:16, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos, desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. No todas las personas conocen a Dios. Y vemos que en la mayoría las personas creen lo que a ellos les conviene y no en la verdad. A mí no me va a pasar nada, ¿sí? Es lo que yo pienso. A mí no me va a pasar nada porque a mí me conviene. A mí no me va a pasar nada. No me voy a enfermar de coronavirus y yo me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Pues porque me conviene pensar eso, ¿sí? A mí no me va a pasar nada. No, yo no me voy a embarazar. ¿Cuántas niñas menores de 15 años las embarazaron porque ellas pensaban que no les iba a pasar nada y ahora son madres solteras? Mis papás no se van a dar cuenta y yo ya estoy metido en drogas y ya me volví adicto, pero como pienso que a mí no me va a pasar nada, pues sigo consumiendo, ¿verdad? No me voy a contagiar. Y no me voy a contagiar ni de coronavirus, ni de ninguna enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí no me va a pasar nada. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Recordarán que ya habíamos anteriormente visto un estudio de Apocalipsis, y aquí en Apocalipsis 3, capítulo 15, habla de los tibios y las tibias, ¿verdad? Nosotros pensamos que tenemos una imagen acorde a como lo está diciendo Dios. Tenemos una muy mala imagen de nosotros. Apocalipsis 3:15, me gusta mucho esta traducción. Dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco,
te rechazaré por completo. Y bueno, vamos a ver la clásica. Conozco tus obras, seco, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. No les hagan caso a sus pastores. Ustedes son unos excelentes cristianos. ¿Qué digo excelentes? Son extraordinarios cristianos. ¿Y qué crees? Ustedes tienen garantizada la entrada al cielo. Aquí te está diciendo Mateo, el Señor Jesús, que no todos van a entrar, mas sin embargo nos hacen creer que sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos que el adversario es el padre de la mentira. Y nosotros estamos teniendo una mala imagen de nosotros. Génesis 3:5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Este versículo es extraordinario. Por esta mentira, la humanidad hoy día está padeciendo. ¿Por qué? Pues porque pensamos que a ellos les dijeron que iban a ser como dioses, ¿sí? Y a nosotros nos están diciendo que tenemos garantizada la entrada al cielo. En ambos casos es una mentira. Pero, como ya lo hemos dicho, la gente cree que lo que ellos creen es la verdad. Sí, ¿verdad? Yo me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Pues porque el padre de la mentira así me lo está diciendo y porque a mí me conviene. Estoy teniendo una mala imagen de mí. Y ya cuando estés en el horno, vas a decir: ay, ¿por qué te hice caso? Aquí ya no hay chiras, vuelvo. Aquí ya no hay tache, vuelvo. Y como dijera el clásico, lástima, Margarito, pues vas a dormir calientito, ¿verdad? Yo creo que pocas personas se hacen esta pregunta: ¿realmente seré cristiano? Y no me la hago porque, bueno, a mí me conviene pensar que sí, ¿verdad? Que sí soy buen cristiano. Y obviamente me pongo una etiqueta, mi etiqueta que dice: soy cristiano. Y fíjense una cosa, esta es una caja de zapatos, espero que se vea en la grabación, y esta es una caja de toallitas húmedas para el aseo de los bebés. Si yo lo quito con mucho cuidado y se lo pego yo a esta caja de zapatos, ¿sí?, ¿adentro habrá toallitas húmedas? Claro que no. Entonces, ¿qué concluimos? La etiqueta no garantiza el contenido. Aquí vemos unas botellas de whisky, pero ustedes saben que el whisky pues tiene otra consistencia, no es ni de colores ni de una forma espesa. Entonces, la etiqueta no garantiza el contenido. Y muchas veces hemos visto en las noticias o hemos leído en los periódicos que hay una criaturita, un niño, que vio un frasco de refresco, fue y se lo tomó, y bueno, ese refresco tenía tiner, tenía gasolina, tenía cualquier líquido que no correspondía al refresco. ¿Y qué ha pasado? Esos niños, unos se intoxican y otros se han muerto porque la etiqueta no garantiza el contenido. ¿Con quién me identifico? Y fíjense, vamos a ver 4 experiencias de personas muy cercanas al Señor Jesús que tuvieron ciertas experiencias. Y vamos a ver la primera. Es el Señor Jesús, está Pedro, está Juan y está Jacobo. Ellos acaban de terminar de realizar la última cena, ya van en el camino para ir
al Monte de los Olivos y Jesús les hace esta revelación. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se las ha dado. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, pero fíjense, en el Antiguo Testamento también Job nos hace la crónica de que quiere lastimar, quiere evidenciar a Job, mas sin embargo Dios le pone ciertas limitaciones. Y nosotros sabemos que cuando nos convertimos al Señor Jesús, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, en ese momento, ¿sí?, somos sellados. Lo dice Efesios 1:13, 4:30 y Corintios 1:22. La Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ya estamos sellados y a nosotros no se nos puede meter un demonio. Habrá otras personas que requieran ser exorcizadas. En nuestro caso no. ¿Por qué? Porque ya estamos sellados y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Regresemos a la crónica. Entonces, obviamente, pues, ante la noticia, ya saben que Pedro es de mecha corta, es muy salidor y le responde. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Él sacando el pecho, muy Juanito Camané: yo, Señor, como dicen en Colombia, para las que quieras, para las que sean, ¿verdad? Pero más adelante vemos en la crónica que prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. ¿En dónde está? Yo me voy a la cárcel. Yo, para las que quieras. Pedro le siguió de lejos. Y esta es una información importante que debemos nosotros de analizar. Fíjense bien. El camino al pecado inicia cuando te alejas de Jesús. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer combos en el cual sí, estoy cercano a Dios, pero como quizá está muy ocupado, pues le voy a componer la plana. Y entonces a mí me han dicho que si yo le pongo un billete a mi cartera, sí, $1, pues nunca voy a padecer de nada. O a fin de año yo me pongo unos choninos amarillos o unos rojos, ¿sí? Y en enero estoy presentando los trámites del divorcio, o llevo la licuadora, la plancha o la televisión al monte porque no tengo tal. Si esto fuera cierto, en el mundo no habría pobres. Pero sin embargo seguimos con este tipo de cosas. Yo no voy a esperar a que Dios me provea. Yo me voy a comprar mis boletitos de lotería para hacerme rico. No voy a esperar la provisión de Dios. Y después empezamos con fetiches que les damos valor a cosas que no la tienen. Me voy a poner el cuarzo para las malas vibras. Voy a traer quizá una pata de conejo, voy a poner en mi casa una herradura. Cuando yo era chavito se usaba mucho este concepto de que traer una pata de conejo te traía buena suerte. Creo que el único que no pensaba igual pues era el conejo, ¿verdad? Después ya vino la moda del borreguito, para que tengamos lana y tengamos abundancia. Otros ya de plano pues se están alejando de Dios y están haciendo ya un fetiche, un ritual para tener dinero. Siempre es dinero, dinero, dinero. Hay personas que empiezan con las drogas y finalmente están atentando con su familia, con sus trabajos, con su integridad. Otros, de forma muy sutil, les gustan las apuestas. ¿Y qué sucede? La ludopatía también es una adicción. Y muchas veces hay personas que empiezan a tener relaciones que no son las correctas.
estamos teniendo una mala imagen de nosotros, ¿sí? El camino al pecado inicia cuando te alejas de Jesús. Y la pregunta es, ¿tú también lo sigues de lejos? El Señor Jesús nos narra las Escrituras. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. ¿Tú tienes costumbre de ir a la congre? ¿Tú tienes costumbre de ir a la iglesia con un ritual? Posteriormente nos dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Tú llevas a tus hijos a la congre, llevas a tus hijos a la iglesia, pero realmente te estás dando cuenta. ¿Qué es lo que ven en sus celulares? ¿Qué es lo que están viendo en sus tabletas? ¿Qué es lo que están viendo en la computadora? ¿Qué cosa, no? Sigue la Escritura diciendo, ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Estás tú pensando que tienes una buena cercanía, que tienes una buena comprensión con tus hijos? ¿Es lo que tú piensas? Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado angustiados. Y fíjense, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron nada. Y a pesar de ser el que es Jesús, invariablemente fue obediente a sus padres. Y quiero señalarles esto, que a mí la primera lectura que tuve me impactó. En Mateo 12:46 nos dice, todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que querían hablar con él. Y aquí está el detalle, como se quedaron fuera. La Biblia es extraordinaria y se complementan los libros. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no quiso recibir a su mamá y a sus hermanos? La respuesta que dice que es, mi madre y mis hermanos son los que están en la palabra. Y bueno, ellos no estaban, ellos no eran seguidores de Jesús. Y fíjense lo que nos dice Juan 7:5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es hasta que resucita que entonces hay un resurgimiento tanto en Santiago como en Judas, y entonces ellos empiezan a llevar y a proclamar el Evangelio. En los sinópticos, en los 3 primeros libros, nunca narra un diálogo que tenga Jesús con María. Mas sin embargo, Juan sí lo apunta, y vean cómo Jesús se refiere a María. En Juan 2:4 dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Aquí ellos están en las bodas de Caná. Y en Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Ahí Jesús le está encargando a Juan que se haga cargo de su madre, pero nunca él aquí está narrando. En la narrativa habla de María como su madre, pero el Señor Jesús no le llama madre. Bien, estamos teniendo una mala imagen de nosotros. En tu vida cristiana, ¿en dónde perdiste a Jesús?
Veamos otro ejemplo. Juan 11:1 dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta, sus hermanas. Y aquí nos hace una observación. María era la misma que ungió con su perfume al Señor y le secó los pies con su cabello. Las dos hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Ellos sabían que eran bros, ellos sabían que eran cuatachines, ¿sí? Y entonces, alertadas de que el Señor Jesús iba a Jerusalén, pero tenía que pasar por Betania, pues mandan un emisario para avisarle, para alertarlo que Lázaro está muy mal. Entonces, bueno, llega el mensajero, le da la noticia al Señor Jesús y dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella, el Hijo de Dios, sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y hay versículos que tienen tanta riqueza y particularmente, a mi forma de ver, el 4 es extraordinario. Dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y vuelve nuevamente a remarcar en el 5 que son brothers, que son cuatachines, que hay una relación muy estrecha entre ellos 4. Y dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. El capítulo 11 tiene tanta riqueza, fíjense, ya va para Betania, y en ese transcurrir encontramos cosas importantísimas. ¿Cuántos de ustedes han hecho cuentas y dicen, bueno, si Dios estuvo 3 días, lo crucifica, en el tercer día resucita, viernes, no me dan las cuentas? Y en el 11 el Señor Jesús nos revela, fíjense, el uso horario de los judíos no es el uso horario de nosotros actualmente. Entonces, cuando leemos y Él nos da la pauta y nos dice cómo es su uso horario, entonces hacemos las cuentas y nos checa perfectamente bien. Y otra, no sé si alguna vez ustedes fueron a algún servicio funerario y los dolientes expresan, ay, mi familiar ya está con Dios. ¿Qué te dijo eso? No es como el WhatsApp que le oprimes, inmediatamente se va. Nos está diciendo, vean por favor, lean el capítulo 11, y donde lo podemos nosotros reafirmar, porque siempre, como se los he comentado, la Biblia interactúa, hay correlación entre un libro con otro, y tanto en 2 Corintios 5:10 como Hebreos 9:27 nos da la pauta para saber que el familiar querido no se va inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se habría encontrado con él. Y aquí le da un pequeño recargón, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Muy cuates, muy todo, pero sí le da
un ligero recargón. Después dice cuando, aquí va María, dice cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y sin ponerse de acuerdo las hermanas, tenían el mismo sentir. Si hubieras estado presente, Lázaro no se hubiera muerto. Ellas le salió el inconformarse, ¿no? No me explico, tú eres nuestro cuate, te mandamos avisar, ¿y por qué te tardas? ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a ver, Señor, le respondió. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaron: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y fíjense, este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Lloró porque se murió Lázaro? Claro que no. Si él sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque la gente no creía en él. Y después del milagro de haber visto la resurrección de Lázaro, esa misma gente, a los poquitos días, bueno, en la entrada triunfal, cuando entra a Jerusalén, lo vitorean y bueno, hosana en el cielo. Y días después, esos mismos que lo vitoreaban estaban pidiendo que lo crucificaran. Conmovido, una vez más Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Señor, objetó Marta, la hermana del muerto, que ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y le responde el Señor: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y versículos atrás les dice a ellas: yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Y aquí sería como, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. ¿Tú crees que Jesús es la resurrección? ¿Lo crees? Y si lo crees, ¿por qué no te acercas a Él? Quizá porque la verdad de las cosas es que no lo crees. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Pregunta: ¿le hemos reclamado a Jesús por no habernos ayudado de la forma en la que nosotros queremos? ¿De la forma en la que nosotros tenemos la concepción de que debe ser esa ayuda? ¿Se lo hemos reclamado? El Señor Jesús se va con sus discípulos y emprende el viaje. Y dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y quizá muchos de nosotros seamos los integrantes que van en esas barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Aquí muy desesperados. Y que eran que no, pues hay una regañadita, ¿no? Oye, no estás atento a nosotros. Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó
y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Y ellos estaban tan espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Ellos convivían con Jesús y no lo conocían, porque ellos no eran nuevos en su acompañamiento, en su instrucción con Jesús. ¿Nosotros realmente conocemos a Jesús? ¿Nosotros realmente seguimos a Jesús? Pedro lo seguía de lejos. El niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar los obedecen? Los discípulos les dio miedo la adversidad. Sus amigas le reprocharon el no llegar a tiempo. Pedro lo seguía de lejos. A su mamá se le perdió Jesús. Puedes llevar años yendo a la iglesia. Puedes decir que eres cristiano. Puedes afirmar que has hecho cosas para el Señor, que le ha servido, y aún no lo conoces. Nada más lo distingues. La etiqueta no garantiza el contenido. Y tú puedes ir a la iglesia y estar alabando y estar cantando: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi Jesús. Eso no te hace cristiano. El cantar alabanzas no te hace cristiano. Y ahorita que estamos en una época difícil, llevamos 43,000 muertos, veamos qué dicen las Escrituras. Ve, pueblo mío, entra en tu habitación y cierra la puerta tras de ti, escóndete por un tiempo mientras pasa la ira. Quédense en casa. Necesitamos leer la Biblia. Y a mí no me va a pasar nada. Y fíjense, a Dios llegarás por amor o por dolor. Y como dijera el clásico, pero qué necesidad. La mayoría llega por dolor. Tengo poquito más de 10 años trabajando con personas que tienen adicciones. Y normalmente les pregunto: ¿alguno de ustedes tienen hijos? Y hay personas que levantan la mano. Y a los que levantan la mano les pregunto: oye, ¿tu hijo o tu hija sabe que estás recluido, rehabilitando? Y no muchas personas les dicen a sus hijos que se están rehabilitando. Y siempre les comento que hay una frase que es mentira. Y esa frase es: un padre da la vida por sus hijos. Y bueno, inmediatamente se me van a la yugular y dicen que no, que ellos sí dan la vida por sus hijos. Y yo les pregunto: entonces, ¿por qué te drogas? ¿Por qué te intoxicas? ¿Por qué les estás enseñando el camino a consumir? Y hasta el día de hoy no he habido quien me pueda refutar. Un padre da la vida por sus hijos. No te intoxiques. Pero hay otros, que no es el caso de estos, que piensan: no, sí, por supuesto que yo doy la vida por mi hijo. Y si das la vida por tu hijo, ¿por qué no lo encaminas hacia el conocimiento de Jesús, hacia el conocimiento de Dios? Porque tú no das la vida por ellos. ¿Sabes que quien no se acerque a Jesús no podrá llegar al cielo? Y entendamos, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, a menos que tú le digas mentiroso al que inspiró estos 66 libros y tengas otros datos, ¿sí?, que sean los verdaderos. Entonces, si tú crees que el que inspiró estos 66 libros es mentiroso,
pues buen viaje al horno, ¿verdad? Yo te invito a que tengas una relación con Dios. Yo te invito a que tengas una relación con Jesús. Una relación, no una religión. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias, buenos días.